Volvimos a Luján tal y como lo prometimos para recorrer el complejo museográfico provincial Enrique Udaondo, formado por el Museo Colonial e Histórico, el Museo de Transportes y el Salón del Automóvil, la Biblioteca Enrique Peña, el Archivo Estanislao Ceballos y la Biblioteca y Archivo Federico Fernández de Monjardín. Nuestro camino comenzó en el Cabildo, que inició sus sesiones el 7 de enero de 1756. Pero para 1738, el poblamiento de la zona en torno a la capilla crecía de manera constante, por lo que comienza el parcelamiento y loteo, a fin de cobijarse en torno a la capilla de las constantes incursiones de los indios. El Cabildo sesionó hasta el año 1821, ya que la extinción de los cabildos como institución municipal y política se dará en nuestros territorios en la década del 20. Y seguimos recorriendo Luján. Estamos acá con Vivi Mayol, que es directora del Complejo Museográfico Provincial Udaondo. Exactamente. Vivi, ¿cómo andás? Muy bien, muchas bueno, gracias por a venir. ver, develame el misterio, ¿dónde estoy? Bueno, estás en el Cabildo de Luján, una institución emblemática del siglo XVIII que se funda a partir de que se instaura la villa de Luján. Claro. Y que después se transformó en museo. Y bueno, tuvo muchas actuaciones también. Acá funcionó la primera escuela, las funciones del Cabildo, ¿no? Como Cabildo operaba como si fuese hoy un municipio, sí. También estaban las cárceles. Y después, cuando los cabildos fueron desapareciendo, sí, desaparece el cabildo en la crisis se trató de sostener, y hubo una comisión local que así lo logró, que a partir de 1917 se decide que se instaure el Museo Histórico Colonial de Luján. Hubo una gran remodelación que la hizo el arquitecto Noel, que lo transformó de alguna manera en un museo, en un cabildo más del noroeste, ¿no? Y se convirtió en complejo porque es el museo más grande de la Argentina por los bienes que tiene. Hay más de 70.000 fondos museológicos y además tenemos 2 bibliotecas y 3 archivos. Mira. De más de 100.000 documentos. Los archivos, tanto las colecciones como el archivo y la biblioteca, hay piezas desde el 1200 hasta prácticamente la actualidad. Tremendo. Y además por la diversidad de patrimonio es muy importante, porque este museo no solamente vas a encontrar piezas, sino que vas a encontrar aviones, locomotoras. Bueno, vamos a ver el cabildo en sí mismo, cómo era aquella época donde se funcionaba la sala capitular, con todas las pertenencias de la época colonial, y también lo que fue Luján, ¿no? Que fue un hito dentro de lo que fue la reconquista de Buenos Aires. Aquí estuvieron presos. ¿En este cabildo? En este cabildo. Sí. Que vos decime quién es. Bereford y Paz, muy bien. Sí. También estuvo preso Paz, bueno, en otro Paz periodo. En el periodo posterior. En el periodo posterior. En estas salas fue donde él estuvo preso, ¿no? Mira. Pero vamos a conocer cómo era la vida colonial en esta ciudad a través de esta sala, que era la sala capitular. Es acá donde se oficiaban todas las ordenanzas, todas las cuestiones en relación a la población. Acá podemos ver cómo era generalmente la sala capitular, con la cruz, la Biblia, la vestimenta. Y también la vida cotidiana, ¿no? Como aquella vitrina donde vemos platería. La platería era generalmente herramientas de uso, ¿no? Uno parecería que fueran de la alta sociedad, pero sin embargo esa pava, esos mates funcionaban en todas las casas que, claro, obviamente de hacendados, ¿no? Luján, como te dije, fue el lugar donde las tropas de Pueyrredón se reunieron para defender. Los húsares de Pueyrredón. Los húsares de Pueyrredón. Sí. Tenemos el poncho de Pueyrredón y también el bastón del tambor mayor de los Highlanders, que en su momento fue reclamado también por los ingleses, porque es de alguna manera un trofeo de guerra, ¿no? Claro, claro. Pero yo quiero salir al balcón del Cabildo. El pueblo quiere saber de qué se trata. Por supuesto.
El Cabildo de Luján está ubicado frente a la plaza que hoy se conoce como Belgrano y que llevaba el nombre de Plaza Real. En urbanismo hispanoamericano, si bien no hubo un modelo de ciudad previo a las fundaciones, sí se dieron características que se fueron repitiendo a través de las distintas normativas de urbanización que llegaban de España en distintas épocas. La mayoría de las ciudades fueron realizadas, como se decía entonces, a cordel y regla, por lo que en la mayoría se dan características como el trazado geométrico a cordel y calles rectas que pueden formar trapecios, octógonos o cuadrículas, siendo estas últimas las más características y son conocidas como cuadrícula española. En ellas, el centro cívico en torno a la plaza es característica principal, siendo la plaza el centro de la vida cotidiana. Allí se daba el encuentro de los ciudadanos en toda ocasión, festiva, política, religiosa. Asomarse al balcón del Cabildo permite reconocer esa dinámica. Bueno, en este balcón también Udaondo lo utilizaba muchísimo porque se hacían muchas recreaciones de festividades de la época colonial. Era muy común que salieran a caballo el alférez real y se hicieran todas las mismas representaciones que eran de la época de la colonia, ¿no? Porque él reivindica ese periodo cuando funda el museo. Todo lo que ustedes ven en color verde, en ese verde clarito, es verde original. anillo, es original. Ajá. Sí. Sí. Perfecto. Y el Cabildo no fue cortado como sucedió en la ciudad de Buenos Aires. Sí. Y lo importante también es decir es que en este espacio, como pocas ciudades en el mundo, hay 4 monumentos, ¿no? La Basílica, el Cabildo, la Casa del Virrey, la Casa de la Pepa Galarza, y que eso no es muy común como un circuito patrimonial tan importante. Está el bastón de los Highlanders, sí, y también las armas que introdujeron los ingleses en el momento de la Reconquista, que después fueron quedando y fueron modelos que se utilizaron en las luchas también por la independencia. Acá está el bastón. Acá está el bastón. Ese era del regimiento que logramos. Claro, la bandera está en San Telmo, en la iglesia de Santo Domingo. Sí. Cuando vos me hablabas de que fueron reclamados, esto siempre se pide, el retorno de esto, porque es como que le robaron el estandarte, sí, claro, ¿no? Se disuelve el batallón. Claro, exactamente, porque no te olvides que cuando volvieron ellos fueron sentenciados a muerte, sí, ¿no? Claro por que haber sí. fallado en este emprendimiento. También me decías algo en particular, que era que aquí había estado preso Bereford. Bereford y Pac, sí, sí. Igualmente, bueno, lo de presos era un poco entre comillas, porque claro, tenían ciertas prerrogativas. Claro, sobre todo con los comerciantes, que eran muy bien tratados y ellos se fueron con un buen recuerdo. Por eso también oficiaron muchos regalos, ¿no? Sobremonte, cuando escapa de la ciudad de Buenos Aires, que se va con los caudales, cuando le capturan los caudales, ¿los capturan acá? Sí, ahí hay una obra que lo representa, lo capturan acá, él quería obviamente custodiarlos. Totalmente, llevarlo a internarse con los caudales. Claro, para proteger, claro, pero bueno, es embestido acá y tiene que partir, y la casa ahora la podemos ir a recorrer, está abajo. Bueno, perfecto, pero los caudales se los llevan y los depositan en Londres desde acá. Exacto, acá los capturan. Sí. En la cárcel del Cabildo de Luján estuvieron detenidos muchísimos hombres que podrás leer para bien o para mal en las páginas de nuestra historia. Los jefes ingleses Bereford y Pac, Manuel Belgrano, Cornelio Saavedra, el general Paz y Bartolomé Mitre, entre otros. Me decías que estamos en el kilómetro cero de la argentinidad. Así es, porque fue aquí precisamente, en la plaza hay un monumento que lo destaca, donde los húsares de Pueyrredón se reunieron, los convocó Pueyrredón para defendernos de las invasiones inglesas. Para ir a la reconquista de la ciudad de Buenos Aires. Entonces salieron de aquí. Acá está el hito del kilómetro cero de la argentinidad. Sí.
El museo fue inaugurado el 12 de octubre de 1923 y su primer director fue Enrique Udaondo. El Cabildo y la Casa del Virrey se declararon museos históricos nacionales en el año de 1942. El Cabildo fue declarado hito cero de la argentinidad porque en torno a él se reunieron los húsares de Pueyrredón para ir a la reconquista de la ciudad de Buenos Aires durante el transcurso de la primera invasión inglesa. Estamos en la sala Originarios, donde exhibimos todas las culturas de nuestro territorio. Un poquito exhibimos, porque como les dije, esta colección es impresionante, pero quisimos representar cómo era la vida cotidiana en relación a sus creencias, a sus habilidades que tenían como artistas también. Estamos en la sala La Construcción del Nuevo Mundo y vamos a ver piezas que son únicas en Latinoamérica, como el cuadro que tienen allí atrás, que es la aparición de la Virgen en el sitio de Sondorhuasi. Es un cuadro de principios del siglo XVII, aproximadamente está datado entre 1615 y 1618, se realizó para la iglesia de Cusco y después empezó a descender hasta que lo encuentra un coleccionista, Ambrosetti, amigo de Udaondo, y decide donárselo acá. Vos me lo nombrás habitualmente a Udaondo. Sí. Decinos por qué, cuál es el vínculo de Udaondo. Bueno, Udaondo fue el fundador del museo, participó de toda esa comisión para rescatar el Cabildo y después quedó como director honorario hasta su muerte en 1962. Claro. Y fue el que se ocupó, dejó toda su fortuna para recolectar esta colección, que muchas veces él compraba piezas, ¿no? Mira. Sí. Claro. Y desarmó todos sus campos y posesiones para dedicarlas a este museo, porque estaba convencido que a través del patrimonio, ¿no?, íbamos a poder consolidar nuestra identidad. Acá están las órdenes religiosas, principalmente las órdenes jesuíticas, que eran las que más se dedicaban también a evangelizar. Y tenemos piezas únicas. ¿Por qué decimos que son únicas? Porque, por ejemplo, la Virgen que vemos ahí, la Virgen llamada Virgen de Avillú, es una iconografía de una Virgen niña, y le decimos Avillú porque en el marco, en el bastidor detrás, está firmada. Mira. Y eso recobra como que los indígenas empezaron a identificarse con estas imágenes, ¿no? Acá me decías que hay un libro que está escrito especialmente en guaraní. Está escrito en guaraní, hay dos de estos libros, uno es en manos particulares, se llama De la diferencia entre lo temporal y lo eterno, y lo realizó el padre jesuita Nierenberg, y fue ilustrado también por un indígena. Es un cuero de un animal pequeño, se llama Reza Lipichi, y es un pictograma hecho en guaraní también, y era muy común realizar estas pictografías, generalmente a veces sobre piedra, ¿no? Para enseñarles el dogma cristiano. El dogma cristiano. Y también tenemos algunas Biblias escritas en aymara, en quechua. La Casa del Virrey Sobremonte, conocida también como la Casa de la Esquina, fue construida por orden del cabildante Manuel de Pinazo en 1772. En 1806 fue utilizada por el virrey Sobremonte para descansar una noche en su retirada hacia Córdoba, dejando allí los tesoros de la ciudad de Buenos Aires.
Bueno, salimos de la habitación o lo que tiene que ver la sala de los pueblos originarios y acá nos encontramos con una casa. Con una casa que también está declarada monumento, mal llamada la Casa del Virrey, porque en realidad Sobremonte estuvo una sola noche, ¿no? Claro. Y es una de las casas más antiguas de Luján, la más antigua de Luján, es de finales también del siglo XVIII y pertenecía a Antonio Pereira, que instaló acá lo que nosotros lo llamamos el Real Estanco de Tabaco y Naipes, de venta de tabaco y de naipes. Claro, y ahí también se las cartas, pagaban impuestos, se jugaban a las cartas. Y una de las habitaciones fue en la que durmió Sobremonte esa noche. Este es el lugar donde estuvo Sobremonte esa noche, ¿no? Y está ambientado de época, con los muebles típicos barrocos españoles, con el calentador, sahumador, las jofainas de plata para lavarse las manos. Son todos mobiliarios adquiridos para ambientar. No es que haya estado en este lugar con estos muebles. En el lugar sí, pero estos muebles son de época, se presume que eran de este estilo, así que, pero... Claro. Como irás observando hasta el momento, el patrimonio del complejo es inconmensurable en su valor, ya que aloja 70.000 piezas históricas, muchas de las cuales están unidas de manera más que emotiva a nuestras raíces, porque narran afectos de nuestros hombres ilustres o bien recuerdan momentos, hechos que se enlazan con nuestra nación. Recorrer las 3,5 manzanas del complejo que reúne monumentos puede llevar varias horas o incluso más de un día y alguna que otra lágrima de emoción. Estamos en la sala Luchas por la Independencia. Sí. Ahí estamos. Y acá está el famoso y glorioso Poncho de San Martín. Exactamente. Realmente es una pieza muy significativa de la independencia americana. En realidad perteneció a un amigo de él, al virrey La Serna, que había sido compañero en las luchas napoleónicas. Y cuando él llega a Perú, La Serna se lo entrega y después se retira. Así que por eso tiene ese significado de que un compañero que él conocía le entrega este poncho, que bueno, es maravilloso. Y antes de irse, antes de exiliarse, San Martín decide, por ese motivo, dejarlo acá, dejarlo en nuestro territorio, y se lo deja a su amigo, a la familia de Tomás Guido. Ahí está, y por eso lo logramos tener acá. Sí, Udahondó, por supuesto, escribiéndole sabía de esta prenda y le escribía a la familia y la familia decidió donarlo. Así en un ángulo derecho, allá para allá, Sí. Lo veo a Belgrano y lo veo a su chaleco, decime, Su chaleco, a ver, vení, sí. contame. También este chaleco es el que usó Belgrano en la batalla de Salta y por el buen acompañamiento que tuvo se lo dejó a un amigo que lo había recibido y acá también se conserva. Esta campana perteneció a la antigua Catedral de Buenos Aires. Se realizó en Sevilla, pesa 5.000 kilos y fue la que sonó el 25 de mayo de 1810 porque en el Cabildo faltaba el badajo y para atraer a la gente era común traerla a través de los campanarios. Entonces se recurrió a la catedral para que ese día se enunciara la primera junta de gobierno a través de esta campana que sonó. Así sonó la campana el 25 de mayo de 1810. No solamente la campana, esta campana. Y llegamos hasta la casa de Pepa Galarza, que es una típica construcción de época realizada con ladrillo cocido y es uno de los emblemas del casco histórico, ya que no solo está presente como testigo de la historia local, sino que es una edificación que es exponente de la arquitectura de época, ya que no ha sufrido ningún tipo de remodelación que desvirtúe su originalidad. Pertenece a las primeras décadas del siglo XIX.
Pepa era una vecina, Josefa Galarza, de clase media, que vivía acá y que hoy está también declarada monumento porque es la única casa urbana de finales del siglo XVIII típica bonaerense. Ajá. Y también está ambientada, como vimos las anteriores, a la época con muebles y herramientas de la época. Todo ahora, original. lo importante es destacar que es una vivienda de una persona de clase media. Sí, Ajá. sí, o sea, que vivía alrededor de la plaza, ¿no? Claro. Era la plaza. ¿Y en la casa eran estas dos habitaciones que vamos a recorrer? Sí, eran las dos habitaciones, un dormitorio, un estrado y después obviamente había un terreno donde se realizaban todas las actividades cotidianas de la comida y de los quehaceres domésticos. Perfecto. ¿La recorremos? Durante la pandemia, los trabajadores del complejo, bajo la guía de su directora Viviana Mayol, trabajaron arduamente en la recuperación de espacios que habían sido cerrados por administraciones anteriores, llegando a incorporar de este modo más de 10 espacios. Para ello, se contó no solo con los aportes del gobierno provincial y del Banco Provincia, sino también con los de la Asociación Civil Museo Histórico Enrique Udaondo de Luján. El 12 de octubre de 2023, el museo celebró sus primeros 100 años y en verdad que la conexión que logra con sus visitantes se nota en la constante afluencia de público que se ve recorriendo sus salas. Nos quedó pendiente la visita al Museo del Transporte y el Salón del Automóvil, cuyo patrimonio se engrosa, entre otras cosas, con la porteña, es decir, la primera locomotora de nuestro país, y el colectivo de línea que permitió la salida del Papa Juan Pablo II a través de la multitud luego de oficiar misa en la Basílica en su visita del 12 de junio de 1982 durante la Guerra de Malvinas. Nos fuimos con ganas de volver y con unas enormes ganas de recomendarte que vayas a Luján. Si querés, por una cuestión de fe, si querés, por una cuestión histórica y si querés, por ambos motivos. Como quiera que sea, no te lo podés perder.